que uno lo exige a los médicos, pero que sin embargo no se lo exige a los políticos. Es curioso. El político aparece uno que está chalado y nos lo tragamos y mandan en todos nosotros y en toda España, cosa que es una cosa impresentable. Pero bueno, nosotros no solamente estamos en una carrera trabajosilla, una especialidad difícil, una profesión en la que nos jugamos a veces el físico y sobre todo con ciertas etnias, pues resulta que nos quieren ahora también hacer la validación, que la vamos a hacer con mucho gusto, y estar más en orden todavía con que seamos buenos, seamos simpáticos, preparados y a ser posible pobres. De modo que, ¿para qué quejarme más? Porque estamos todos de buen aspecto, porque somos una profesión que estamos hechos de hierro, y eso es muy importante, y si estamos casados, mucho más. Entonces, lo que vale es que este acto es muy bonito, porque no solamente nos reunimos para certificados en un diploma, una medalla y un escudillo, como siempre se ha llamado el chiquitillo, no pin, sino que es un acto para convivir. Luego, abajo en ese sótano vamos a tomar unas tapillas, que es lo que van a gustar, pues para seguir hablando, porque a lo mejor muchos de los que estamos aquí hace mucho tiempo, pero nos vemos, y un motivo también para eso. Este año lo hemos hecho en 2 tandas, hicimos una el día 4 y este día 9. ¿Por qué? Porque cada vez somos más. Y entonces los actos, en contrario de lo que piensan muchos obispos, creo que mientras más breves, pues mejor, y el personal se inquieta menos. Y así no es una lista muy grande y estamos muy bien. Dentro de poco, pues no sé dónde tendré que hacerlo. Realmente el espacio es bastante importante. Tenemos aquí la sala en un segundo arriba, que está comunicado también por vía de imagen, y este año os adelanto ya que lo hacemos, vamos, los que tenéis nietos, porque estáis en edad algunos de tener nietos y tenéis hijos también, pues hacemos ya por 8ª vez la fiesta de los Reyes Magos. Sale preciosa, y este año por primera vez la vamos a sacar de este salón. Vienen 3 Reyes Magos, dan regalos, nombran a los niños, que se vuelven locos porque cada uno nombra a los niños por su nombre, y hacemos un espectáculo. Este año he cambiado, y el año pasado se hizo un musical, retiramos esto y salió bordado, musical del Rey León. Hay un grupo festivo en Roquetas que trabaja muy bien y estuvo precioso. Pero este año ya vamos a ser tantos que lo vamos a hacer, ya recibiréis la carta, en la Casa de la Música, la del Teatro Apolo. Tienen un teatro importante y allí se va a hacer. Y allí va a actuar un tío muy gracioso, pero creo que el espectáculo es maravilloso, que es el Mago Cobra. Bueno, el Mago Cobra, pero vamos, que se llama el Mago Cobra. Y es un tío simpaticísimo y buenísimo, y lo veis, los niños además alucinan, incluso los pequeñillos que nos creemos, que no se enteran, están con los ojos salidos. Se le da luego un catering a los niños y a la familia, y eso será el día 3, ya se mandará a buscar. Y todos estos actos, incluso, pues son el acto que hacemos luego en junio, el día de la patrona, el del Perpetuo Socorro. Otros colegios celebran San Lucas, yo prefiero tirarme para la Virgen. Y también tenemos una cena importante, que la primera se hizo en la Plaza de Toros, otra se hizo en el puerto, otra en la Plaza Vieja, y como estamos de obra, este año lo hicimos en el estadio, en un lateral, que es precioso. Son actos bonitos porque además que convivimos. Yo siempre digo cenas de hermandad, y estos actos pues son actos de hermandad, porque es que realmente los médicos pues no nos vemos, es que nos vemos muy poquito. Antes en Almería sí. Mi padre me contaba, que era otorrino, Martínez Zamora, que en sus tiempos, cuando venía después de la guerra un médico a Almería, se presentaba a todos, claro, eran un puñadillo. Y ahora pues ya ves tú, y además antes había estabilidad, en el sentido de que el que venía generalmente, se venía soltero, además se quedaba seguro, porque una Almería se le echaba como el que iba a ganar, y empuja y se queda con una guancha. Pues entonces, ahora no, ahora es que de pronto te dicen, no, este es médico, ¿cuántos años lleva? 20 años en Torrecarga. Pues, macho, es que no te he visto en mi vida, y es que no estamos en lo que estamos. Por eso agradezco mucho que vengáis a estas convocatorias, porque entre los partidos de fútbol de los martes y los miércoles, el fin de semana que nos reclama la familia, y tal, pues os agradezco muchísimo que estéis aquí. Bueno, pues ya que he hablado de la validación, quiero brevemente simplemente deciros que tenemos una joya, que es el patronato de huérfanos del Colegio de Médicos. Eso, el que lo necesite, mejor. Pero que tenéis que estar un poco al loro de la web del colegio y leer cosas del patronato, Fundación Patronato de Huérfanos. Primero porque es la mejor fundación del mundo y patrono que no lo tiene ninguna profesión de Europa a nivel y categoría de calidad y cantidad que tiene la nuestra. Y segundo, que no solamente es para huérfanos, que le pagan los estudios, etcétera, etcétera, incluso los estudios de facultad, sino también se amplía ya desde hace tiempo para ayudar a las personas de edad que pertenezcan a la familia de un médico, que es importante, tanto para ayuda doméstica, como para ayuda en un edificio, en un de estos sitios para personas mayores. Y eso
Eso es. Y entonces esas residencias también. Leerlo porque a veces se tienen prestaciones que os viene bien y las desconocéis. Simplemente porque, no sé, lo propagandeamos, lo hablo mucho de ello, pero pues no estamos en ello. Es como cuando al torero le dicen, ¿y por qué no va siempre con un cirujano al lado por si te va a salvar? No quiero que no sabe nada de eso. Pues no, señor, hay que tener cuidado con los testamentos y con los seguros, hay que tener siempre seguros. Yo invito a que veáis la web, veáis Fundación Patronato y todas las prestaciones que existen están para darlas. Y a Dios gracias, fondos hay que es de lo que hay. Y con eso pues no quiero deciros más cosas, simplemente que vamos a empezar a nombrar a cada uno de vosotros para daros un diploma, una medalla plateada y un escudillo. Nos vamos a poner ahí y después de yo poner una medalla, nos ponemos la vicepresidenta segunda del colegio, Miriam, y yo, la persona se pone en medio y le hacemos, Felipe, que ha salido de la vendrá, nos hace una fotografía. Fotografía que luego ya recibiréis en vuestro domicilio. Bueno, pues muchísimas gracias y tiene la palabra el secretario general del colegio, que es médico, no el secretario oficinista, sino médico, Antonio Romero Monedero, tiene la palabra para leer el acta donde se hizo la fijación de fecha para este acto. Doctor Romero Monedero, digo usted la palabra. Muchas gracias. Antonio Romero Monedero, secretario general del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Almería, certifica que en sesión celebrada por el Pleno de la Junta Directiva de esta corporación el día 19 de octubre del 2016 se tomó, entre otros, el siguiente acuerdo: rendir homenaje a los médicos en sus 25 años de colegiación por los méritos profesionales y la fidelidad al colegio. La propuesta del señor presidente y por unanimidad se le concede la medalla de plata colegial de este ilustre colegio de médicos a todos ellos, debiendo hacerse la entrega del diploma y de la medalla correspondiente el día 9 de noviembre de 2016. Y para que así conste y con el visto bueno del señor presidente, don Francisco José Martínez Amo, expido la presente certificación en Almería al 9 de noviembre de 2016. Ahora voy a empezar a nombrar a cada uno de vosotros. Como ha dicho el presidente, os levantáis, pasáis aquí a mano izquierda y a recoger vuestro diploma y la medalla. Francisco Jiménez Garrido. Antonio Jiménez Pizarro. Francisco Morales Vivanco. María Esther Muñoz Soler. Francisco Pedrero García.
Ana Peña Millán. José Manuel Peral Miras. Juana Pimentel Asensio. Francisco Ramos Perales. Mercedes Río Suárez. Juan Manuel Rodríguez Alonso. Julia Sánchez Ortega. Joaquín Sánchez Montesino García. José Jerónimo Tara Riola. Aurelia Vázquez Bermúdez.
María del Carmen Velázquez Castro Pino. Gustavo Villegas Sánchez. Para evitar que me pase lo del viernes pasado, ¿hay alguien que no haya nombrado? No hay nadie por ahí, ¿verdad? Bueno, pues entonces, a continuación, en nombre de los homenajeados, va a decir unas palabras el doctor Tara Riola. Bueno, buenas tardes a todos. Imagino que estaréis tan contentos como yo estoy de este acto y de tener la posibilidad de reencontrarnos. Yo quieras que no rejuvenezca un poco. Imagino que la mayoría de vosotros estáis en la época en que tenéis que acudir a las graduaciones de nuestro hijo y demás, y no está de más tener la oportunidad de poder juntarnos con compañeros para disfrutar un poco y reflexionar sobre este tiempo que llevamos. Yo voy a decir que también me da un poco de envidia de algunos de nuestros compañeros, como Paco, Juana o Mari Carmen, que han tenido la suerte de colegiarse y seguir toda su vida desde la formación hasta aquí. Otros que estuvimos un tiempo fuera, tenemos como una especie de escalón en el que no hemos podido compartir pues toda esa época, desde la facultad, luego lo que es la formación y demás. En cualquier caso, 25 años son muchos, en la que seguro que todos nosotros hemos compartido actividad, problemas y seguro que también buenos momentos, y bueno, que está muy bien que se realicen este tipo de actos y que recordemos que el colegio puede ser un lugar donde podamos debatir sobre temas tan importantes como es la formación, la dignidad de la profesión y otras cosas que tan importantes son para todos nosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Si alguien de los aquí presentes quiere decir alguna palabra o contar alguna anécdota o algún comentario. ¿Las mujeres tampoco? Bueno, entonces simplemente pues, agradecerles vuestra presencia y invitar a la fiesta de Reyes con hijos y nietos, y que creo que os va a encantar. Y ahora nos vemos para convivir un rato abajo en el semisótano tomando unas cosillas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Una fotografía. Todos para acá.